Vamos a buscar Hechos capítulo 4. Hechos 4. Y vamos a considerar Hechos 4, el 32 en adelante. Hechos capítulo 4, verso 32. Amén. Amén. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Amén. Hechos 4, 32, dice así la poderosa palabra, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Dice, y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, lo vendían y lo traían a los el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartían cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dios añada bendición a su santa y bendita y bendita palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, vamos a ver aquí el capítulo 4 y el capítulo 5. Sí, aleluya. 3 puntos de cómo la iglesia crece. Amén. Aleluya. Y ¿verdad? El crecimiento, los elementos para el crecimiento de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y vamos a estar tocando primero, ¿verdad? Que estaban unánimes juntos, dice la palabra. Ese unánime juntos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Dice como llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, ¿verdad? Y esa palabra unánime juntos, juntos significa en un solo recinto, pero unánime significa que estaban en común de acuerdo, ¿verdad? Y se emplea algunas 11 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿verdad? 11 veces y 10 de ellas se traduce unánimes. Significa estar de acuerdo y unido en una misma mente y propósito, ¿verdad? Así que a continuación vamos a hablar C clave, ¿verdad? De esa unidad, ¿verdad? Número 1, estaban dispuestos a olvidar la diferencia, ¿verdad? Estaban de acuerdo en los grandes acontecimientos y algunas veces los creyentes se dividen por asuntos sin importancia. Entonces, para lograr la unidad, ¿verdad? La unidad, el punto número 1 es, están dispuestos a olvidar sus diferencias, ¿verdad? Entonces, estaban dispuestos a olvidar sus diferencias, estaban de acuerdo en los grandes acontecimientos que realmente importaban, ¿verdad? Y algunas veces los creyentes están dispuestos a dividirse por asuntos sin importancia, ¿verdad? Esa es la gran maravilla de este asunto. La iglesia se dividió por sus diferencias de opiniones sobre el color de la pintura de la pared. Hay divisiones hasta por los uniformes, que si azul, que si verde, que si rojo. Es una maravilla. Por lo que nosotros estamos dispuestos a dividirnos, ¿no? En otro lugar, los diáconos discutían sobre el nombre de la iglesia. Un maestro se fue de la iglesia porque no le dieron el salón más grande de clase, ¿verdad? Estoy leyendo algunas cosas que aparecen aquí en el libro. Era de los asuntos que realmente a veces son asuntos pequeños que lamentablemente son los que causan división, ¿verdad? Y es cuando existen, ¿verdad? Eso, cuando nosotros estamos dispuestos. Por ejemplo, a veces cuando uno hace reuniones y fulano va a trabajar con mengano y mengano va a trabajar con fulano en los caballeros, fulano va a trabajar con mengano en las damas, ¿verdad? Y a veces hay conflictos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere ser cacique, hay pocos indios, muchos caciques, mucho capitán y poco marinero, ¿sí? Entonces, pero es un asunto de egoísmo, ¿verdad? La división surge por egoísmo. Muchas veces porque si yo estoy dispuesto a paralizar y afectar algo que es de vitalidad a la iglesia, simplemente porque trivialidades, ¿verdad? Yo creo que ningún cristiano debe expresar
que a mí fulano me cae mal, me cae, como es, me cae gordo. Porque esas son expresiones del mundo. A nosotros no le debe, aleluya, ¿verdad? Y no es que uno sea un billete de 20 va a caerle bien a todo el mundo. Pero nosotros no nos basamos en esos criterios porque esos criterios son de allá. Son del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Y nosotros por el beneficio de la obra, recuérdese que Unánime Junto es unido en un mismo propósito. Siempre el propósito y siempre la visión y siempre la obra debe ir por encima de nuestros propios intereses. Porque a veces estamos dispuestos a prender el mundo en llamas simplemente por tener la razón de unos puntos triviales. Y a veces lo que se afecta es la obra, ¿verdad? La unidad no es conformismo, es madurez espiritual, ¿verdad? Para no dividirse por asuntos menores. Entonces, ahí hay que evaluar qué realmente importa, cuáles son asuntos menores, cuáles son asuntos más importantes, cuáles son las cosas que tenemos, ¿verdad? Que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y las otras cosas, ¿verdad? Que posiblemente no estamos de acuerdo, ¿verdad? Las podemos echar a un lado. Gloria al nombre del Señor. En la iglesia, ¿verdad? Es vital definir lo esencial de lo que es secundario, ¿verdad? Es muy importante definir lo que es esencial de lo que es secundario y enseñar que las preferencias personales no deben detener la visión. Por eso es que Dios llama, aleluya, ¿verdad? A personas maduras, ¿verdad? Una persona madura, una persona que tiene capacidad de perdonar, una capacidad de enfocarse en lo que verdaderamente importa, no camina en emoción, ¿verdad? Aleluya, ni en sentimiento, ¿verdad? Sino que sabe manejarse en diferentes asuntos. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén eso? Y establecer un código de honor. No discuta, ¿verdad? Por asuntos triviales. Eso se llama tener una ética, ¿verdad? Especialmente cuando uno ya ocupa un lugar de liderazgo, cuando ocupa un lugar, ¿verdad? Poder tener una ética y tratar con respeto a todo el mundo. Gloria al nombre del Señor. Enfocarse en la misión, enfocarse en la doctrina sana, ¿verdad? Y en la salvación de las almas, que es lo que realmente importa en la iglesia. Gloria a Dios, a veces dirigimos conversaciones hacia la visión y no hacia opiniones, ¿verdad? La visión va por encima de opinión, porque yo puedo respetar, yo puedo manejar las diferentes opiniones, conmigo no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando hay un tranque por diferentes opiniones, ¿verdad? Entonces, no es que yo estoy consciente que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Eso es de ahí, ¿verdad? Nosotros no estamos en Disney, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es el orden? El orden de autoridad, el orden que Dios establece en la iglesia para entonces no poder correr. Hay cosas que uno no va a estar de acuerdo. Aleluya, pero ahí uno se somete en obediencia. Dice la Biblia que eran de un corazón y de un alma. Las multitudes que habían creído eran de un corazón y de un alma. Fíjense, estos elementos parecen imposibles, pero nada de esto se puede lograr si no es por la llenura del Espíritu Santo. Los problemas comienzan cuando nosotros abandonamos la vida de oración, la vida de consagración. La carne, que es más mala que el diablo, hermano, comienza, mire, aleluya, ¿verdad? Y lo que antes nos parecía insignificante, lo que antes no nos molestaba, ahora le comenzamos a molestar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra que hay una falta de consagración. Cuando le prestamos atención a cada palabra, a cada gesto, a cada movimiento, el diablo comienza a lanzar dardos a los pensamientos, uno comienza a maquinar, ¿verdad? Yo una vez me recuerdo, y siempre lo cuento, era una señora que estaba visitando la iglesia, era un miembro de la iglesia, ya mayor, adulta, y yo un mensaje, ¿verdad? Estaba diciendo, hermano, sé que esa es la lágrima, no tiene que llorar más nada. Y yo estaba hablando, o sea, eso dentro del contexto del mensaje era una palabra de ánimo. Yo no estoy prohibiendo a la gente que no llore, ¿verdad? Porque son palabras que se aplican dentro de un contexto. Y yo vi que la hermanita faltó varios cultos. Y yo cuando pasó una semana, pues yo la llamé. Y yo, hermana, ¿qué pasó? No, pastor, que usted dijo que usted no quiere a nadie llorando y usted sabe la que me paso llorando en el altar soy yo. Yo, hermana, mire, yo deseara que todo el mundo orara como usted. Yo deseara que todo el mundo orara como usted, lágrimas, gimiendo en el altar. Yo no lo digo por eso. Y fíjese, algo que no se dijo por eso, el enemigo, ¿qué pasa? Transgiversó, ¿verdad? Y la hermana era una hermana de bendición, literal. Era una hermana de bendición, una hermana de oración, ¿verdad? Pilares, pero usted sabe que el enemigo ataca.
a la gente que son de bendición, a la gente que Dios trajo a la iglesia, a la gente que son pilares, a la gente que saben que van a ser de bendición. El enemigo los va a atacar, ¿verdad? Para tratar de dividir, de paralizar la obra de Jesucristo. Entonces, por eso es que no era una unidad emocional. La unidad de la iglesia de Hechos no era una unidad emocional, era una unidad espiritual, una fuerza colectiva dirigida a impulsar la obra de Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es donde se crea un ambiente donde las personas se sientan parte de la familia espiritual, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nosotros, la iglesia de Cristo, no hace acepción de personas. Nosotros tenemos que amar como amó Cristo, ¿verdad? No importa de qué nación sea, no importa lo que sea, si convertido, que si reconciliado, no importa, hermano, como llega a la iglesia, eso no importa. La gente tiene que encontrar el amor de Cristo en un lugar, ¿verdad? El amor de Jesucristo. Y es muy importante eso. Las reuniones de oraciones fortalecían el corazón de la comunidad y participaban de acuerdo en ministerio claro para mantener un alma alineada, ¿verdad? Una de las cosas que el enemigo hace es que si no puede matarte, va a tratar de dañar tu corazón, tus sentimientos y tus emociones para que transgiverse todo lo que pasa. Y hay a veces que son mentiras, a veces nos sentimos excluidos, nos sentimos rechazados, pero no es la realidad. ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo llevo toda mi vida en la iglesia, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, llevo toda mi vida en la iglesia. Entonces el enemigo, ¿verdad?, va a trabajar por todos los ámbitos, por todos los escenarios, y a veces uno se aflige, y es una realidad. Pero uno tiene que, ¿cómo le digo? Hay cosas que no es pecado sentir todas esas cosas. El problema es tomar decisiones basadas en esas mentiras. Hay momentos que tienes que detenerte y valorar las cosas realmente como son en su justa perspectiva y pedir a Dios claridad para que Dios traiga luz. Entonces, el tercer punto era que tener un sentido de desprendimiento. Ninguno decía ser suyo propio, ¿verdad? Ninguno decía ser suyo, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común. Y la unidad se fortalece cuando nadie vive para sí mismo, sino para bendecir a otro. La iglesia desarrolla una cultura de apoyo mutuo, ¿verdad? De establecimiento, un ministerio de benevolencia, ¿verdad? Enseñar que los dones y los talentos no son propiedad personal, sino para el impulso de la obra de Cristo. Aquí estamos hablando de la iglesia que Dios hace milagros, señales, maravillas, prodigios. Pero lo que uno quiere es que Dios se manifieste, no para la gloria de ningún hombre, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado. Que la gente entienda que todavía de Dios es el poder. Evitar la mentalidad de decir mi ministerio, mi área, mi esto, es lo que es, ¿verdad? Es lo que Dios nos ha entregado. Y por eso uno debe fomentar un liderazgo que comparta los recursos voluntariamente y de su tiempo. 4, practicaban la generosidad, ¿verdad? Y la solidaridad. Aleluya. O sea, tenían todas las cosas en común. La unidad se expresa con hechos, no solamente con palabras. Y eso es una realidad. Ellos habían creado una estructura de cuidado pastoral que se necesitaba tanto suplir necesidades materiales como físicas. Gloria al nombre del Señor. Incentivaban a la generosidad. El termostato está en 78, bájalo como 75. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Modelaban sensibilidad ante las necesidades de los demás. ¿Sí? 5, se sometían al liderazgo apostólico y al testimonio con poder. El texto de Hechos capítulo 4, verso 33, aunque el texto no menciona directamente la parte inicial de Hechos capítulo 4, verso 33, pero amplía que con gran poder los apóstoles daban testimonio y abundante gracia le era sobre todo un principio de la unidad que florece cuando los creyentes respetan y siguen un líder lleno de gracia y de poder. La aplicación es que la iglesia, enseñar a la iglesia a obedecer a las autoridades puestas por el Señor, ¿verdad? El liderazgo no es control, es un orden bíblico. Gloria al nombre del Señor. Es fortalecer la autoridad espiritual del pastor y los líderes. No es ¿verdad? No es ser autoritario, ¿verdad? Sino ejercer la autoridad. Y esa autoridad emana de la palabra del Señor. Los líderes deben ministrar con unción y con claridad doctrinal, ¿verdad? Practicar la verdad con valentía y mantener la integridad, la transparencia para inspirar la confianza. Número 6, tener un espíritu de generosidad y sacrificaban, ¿verdad?
Dice la Biblia que Bernabé aún vendió sus propiedades y trajo el precio a los pies de los apóstoles, ¿verdad? La unidad se solidifica cuando las personas clave dan ejemplo de visibilidad y honesto de entrega. La palabra indica a Bernabé, ¿verdad? Están dispuestos a apoyar la obra de Dios con recursos, con tiempo y servicio. Se debe practicar la generosidad y también un espíritu de servicio sin caer en las competencias, ¿verdad? Porque siempre la gloria será para el Señor Jesucristo. La unidad de Hechos, capítulo 4, versos 32 al 37, no fue accidental. Fue un producto de 6 decisiones espirituales y prácticas. Número 1, la humildad, ¿verdad? ¿Y qué la humildad? ¿Qué es alguien? La humildad, ¿verdad? Es la capacidad. Humildad también es capacidad de poder aceptar corrección, ¿verdad? Humildad es reconocer nuestra condición actual, nuestras limitaciones, lo que realmente somos. La Biblia dice que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense conforme a la fe que le fue dada. Humildad no es humildad no es, ¿cómo le digo? Humildad no es, porque muchas veces queremos ser tan humildes que nos queremos despojar de todo. Humildad es reconocer los talentos y las habilidades que Dios te dio, pero tampoco creerte más, pero tampoco creerte menos. ¿Ves? Entonces, a veces tenemos un mal concepto de la humildad, porque yo he visto gente que son pobres altivos y gente que son ricas humildes. Yo les he visto, gloria al nombre de Dios. Porque no tiene que ver con el estatus social, tiene que ver con la actitud del corazón. Con la actitud del corazón. Entonces, otra cosa es que la iglesia crece a través de los señales y los prodigios. En Hechos, alguien que me lea Hechos capítulo 5, verso 12. Aleluya. Sí, no está bien. Se prende ahorita. El abanico, mira a ver si tú alcanzas aquí el abanico. Prende ese abanico aquí. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 12 al 13. Que lo tenga, lo puede leer. Amén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso está 16, ¿verdad? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los tenían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre uno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, todos eran sanados. Tremendo. Entonces era una maravilla, ¿verdad? Lo que Dios hacía en una iglesia de oración y una iglesia donde el poder les manifestaba. Ok. Esta referencia es como un puente que conecta la historia de Ananías y Zafira con el resto de los apóstoles. De vez en cuando Lucas hace el resumen del crecimiento de la iglesia. El pasaje que acabamos de leer, el hermano que leyó, Hechos capítulo 5, verso 12 al 13, verso 12 al 16. El documento subraya que debido al juicio que Ananías y Zafira en la iglesia entró en una etapa de temor y pureza interna y poder extremo, ¿verdad? Dice la Biblia que no se volvieron a juntar con ellos más actores mediocres, o sea, los hipócritas se mantenían apartados, pero más y más pecadores sinceros venían a Cristo. Y mira qué cosa, que el temor de Dios hace, se sale hipocresía, pero que los que están perdidos vengan a los pies de Cristo. Sí, porque fíjese cómo habla el mundo, ¿verdad? El mundo habla de que la iglesia predica un mensaje condenatorio, ¿no? El mensaje de arrepentimiento es un mensaje que lleva a la gente a conocer la verdad de su condición, y la realidad no es otra que somos pecadores, ¿sí o no? No hay otra realidad. Y hoy usted ve la predicación, ¿verdad?
Y la predicación de hoy, la gente, el mundo se siente contento. Cuando le predican, pues no es arrepentimiento. No es arrepentimiento, es otro mensaje, ¿verdad? Y el mensaje de evangelio es un mensaje donde se predica, ¿verdad?, de arrepentimiento. No es de bendición. Al inconverso se le tiene que predicar de arrepentimiento. Y la gente se va a incomodar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Verdad? Este fin de semana fue un artista a cantarle en España a miles de personas y todos los impíos gritando. Qué cosa, ¿verdad? Antes se predicaba el evangelio y los impíos lloraban. Hoy no, y grita. Eso no es predicación del evangelio. Esa es la pura, eso no es predicación del evangelio. Eso no es predicación del evangelio. Una cosa es proclamación de Jesucristo y otra cosa es la predicación del evangelio de Jesucristo. Y eso es muy malo, porque entonces hace que la gente se sientan ya convertidos, se sientan como parte de cristianos sin arrepentimiento. Y eso es un daño, eso es tóxico, ¿verdad? Porque nadie puede venir a Cristo sin primero hay un arrepentimiento genuino. Entonces cuando usted habla estas cosas, entonces usted es malo, a usted le gusta juzgar, a usted le gusta señalar. Pero si es el evangelio bíblico, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Gloria al nombre del Señor. 3 verdades para evaluar la relación entre el milagro y el crecimiento de la iglesia. Número 1, Jesús enseñó a sus discípulos de una manera distinta como la enseñan hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Los discípulos aprendieron viendo y oyendo y haciendo. Los milagros no fueron teoría, sino una práctica real de ministerio. Y nosotros tenemos un reto, un desafío de pasar la teoría a la evidencia. Porque a veces somos tremendos en la teoría. Yo conozco gente que son tremendos. Pero si no, hermano, ponemos por obra lo que nosotros hemos creído. ¿Y cómo va a ser eso? Pues hermano, vamos entonces a llamar a la gente los domingos. ¿Quién está enfermo? Pues vamos a orarle. Porque el que sana es el Señor. Entonces, ¿cómo queremos que Dios sane si no oramos? ¿Y cómo queremos que Dios nos sane si no pasamos? Y si no me sana, bueno, Dios sabe todas las cosas. Pasa el otro día, hasta que Dios te sane. O Dios te puede sanar en el camino. Dios te puede sanar, que Dios hace como quiera. Yo le conté el testimonio de la otra, creo que el martes pasado, ¿verdad? Era de la abuelita de Leira. Y ella llegó a la iglesia, un cáncer, un culto, ella me identificó, yo no sabía nada. Y al otro día, qué sé yo, en la semana, identificó que ella había expulsado el cáncer. Y está sana hasta el día de hoy, está sana. Entonces, fíjese, Dios hace y sigue haciendo milagros hasta el sol de hoy. Gloria al nombre del Señor. Allá en la actividad que estuvimos en Chile, la otra vez que fuimos, un sordo de nacimiento. El milagro, bueno, imagínense, estaba una campaña que ahí había no sé cuántas miles de personas. Pero el milagro que Dios le hizo, yo no sé ni quién lo oró, pero cuando llegó un niño pusieron papel de baño en las orejas, yo le dije, pero ven acá, ¿por qué tú tienes eso ahí? Y dijo que como Dios hizo el milagro, ahora le molestaba el ruido. Imagínense. Ahora le molestaba el ruido. Y fíjese, eso es la cosa que el Señor hace. Lucas capítulo 10, verso 9 dice, sanar los enfermos que hay en ella, que en ella haya, y dile, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad y los milagros y la liberación es una señal que el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el sistema de Dios, el gobierno de Dios espiritual es establecido. Y las fuerzas del infierno no prevalecen en contra de ella. Aleluya. Los milagros, segundo, los milagros forman como una plataforma de evangelismo para el crecimiento. La palabra enseña, ¿verdad?, que la gente común tenían temor reverente mientras que los sinceros se acercaban. Y los que creían en el Señor estaban aumentando más y un número así de hombres como de mujeres crecía. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí o no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, mire hermano, vamos a ser sinceros. El problema es que cuando nosotros catalogamos, generalizamos, hay un problema. Y hay un problema de conformismo, ¿verdad? Por ejemplo,
Vamos a hablar de la iglesia de nuestro pastor Gavito Rodríguez, en Puerto Rico. Una iglesia grandísima, ¿sí? El problema de la sana doctrina es que cuando ve iglesias grandes, creen que ahí no se predica sana doctrina. Porque creen que una iglesia de sana doctrina no puede crecer. Entonces yo digo, si la sana doctrina, que es la sana enseñanza, no tiene capacidad para convencer, entonces ¿qué evangelio estamos predicando? Digo yo. Porque hay muchos factores que la iglesia no crece. No simplemente porque el mensaje o la palabra sea dura. Es falta de organización, pecado, conformismo, falta de evangelismo, un montón de otras cosas. Falta de organización, falta de visión, falta de misión, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ese estigma que la gente quiere, porque lo están enseñando, que las iglesias en la doctrina no crecen mucho porque eso es mentira. Y claro que nosotros estamos pendientes al número. Pero, hermano, ¿usted cree que Noé estaba construyendo el arca, pregonero de justicia 120, y él quería más que se salvaran los animales? O sea, usted me está diciendo que Noé estaba allí para que los elefantes entraran y las cabras y los caballos entraran. Él quería que todo el mundo se salvara. Ese es el deseo de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces la gente no persevera por falta de seguimiento. Hay un montón de muchas cosas. Lo que pasa es más fácil decir que la iglesia no crece porque es sana doctrina. Y entonces yo no hago un trabajo que tengo que hacer. ¿Usted me entiende? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces, ahí vamos a organizarnos. Ya estamos a fin de año, ya estamos ahí. Y yo he tenido bastantes compromisos porque hace como 1 año y medio o 2 años que debía compromiso. Porque hay sitios que usted le dice que no pueden y ellos creen que usted no quiere ir allá y hay gente que no entiende. Y estamos saliendo de algunos compromisos. Gracias a Dios ya sé todos los compromisos. Aleluya, me quedan algunas predicaciones. Pero el año que viene ya tenemos preparados los 6 meses de la agenda de la iglesia. Tenemos una campaña mensual, ya tenemos como 3 campañas organizadas. La primera campaña que tenemos en el antepenúltimo fin de semana tenemos el primer aniversario de la iglesia. Febrero y en marzo tenemos campaña hasta ahora coordinada, gloria al nombre del Señor, y vamos a estar dando lo que habíamos conversado con los líderes. Vamos a darle seguimiento a ese trabajo. Y yo sé que Dios nos va a dar una victoria para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Entonces, los milagros funcionan como una plataforma para el crecimiento, hermano. El milagro abre el corazón para escribir, para que reciban la palabra. Hay palabras, aquí hay 3 palabras que caminan juntas siempre en el libro de Hechos: señales, maravillas, prodigios y milagros. A las primeras 3, en el griego significa algo que produce asombro. Algo que produce asombro. Allá, el abuelito en Aguadilla, tengo que identificarla allá porque vengo de allá. Nosotros predicábamos en la calle, hermano, había un señor que era más católico que Juan Pablo II. Una cosa tremenda. Literal. Era el papá de un muchacho que se había convertido, que nos ganamos para el Señor. Que él era, usted sabe, de la calle, hacía un montón de cosas. Y Dios libertó. Pero el que lo había criado era católico. Católico, pero católico. Y mire, a veces uno le predica, uno le puede explicar a alguien por la Biblia y a veces no entiende. Entonces, ¿cómo ese señor llegó a la iglesia? Esa persona llegó a la iglesia porque nosotros estábamos dando un culto era un vecindario, que era como un cerro, que estaba lleno de casas. No había calle, eran escaleras, que usted sube por ese cerro. Y nosotros estábamos en una casa, y él estaba en la casa del frente. Y yo estaba predicando desde el balcón, y los hermanos estaban dentro de la casa. Y yo no sabía el que vivía ahí, porque era nuevo ahí. Y yo estoy predicando para esa casa, hermano. O sea, yo me dirigí a Dios. Y él dice que sintió algo caliente en la cabeza. Y cuando se toca la cabeza estaba llena de aceite, dice él. Y él así llega a la iglesia, se convierte y Dios lo llena con el Espíritu Santo, hermano. Fíjese, no hubo que darle una clase de teología, explicarle que si aquello, que si, ¿tú me entiendes? No hubo que atacar su fe, la fe de él. Si no le encuentro, eso le pasó a quién? A Pablo,
que él creía que persiguiendo a los cristianos le estaba rindiendo servicio al Señor, hasta que cuando iba camino de Damasco, se escocotó. Se cayó, lo tumbaron. Y lo dejaron ciego por 3 días. Y le enviaron un mensajero, le hicieron un llamado, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, muchas veces la proclamación del Evangelio de Jesucristo también tiene que ver con qué, con la evidencia de ese Evangelio que estamos predicando. O sea, si predicamos que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene, pues tenemos que orar para que ese Cristo que estamos predicando, en medio de esta sociedad que cada vez está más incrédula, atea, perversa, lo que va a tocar el corazón de esta generación que es dura, y salieron unas estadísticas, ¿sí? En Estados Unidos el 34%, una merma del cristianismo del 34% en Estados Unidos, ¿sí? Y creo un 70% en todo Estados Unidos de la gente que asiste los domingos a la iglesia. ¿Sabe? Claro que son señales, porque la Biblia dice que Cristo cuando venga, dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Y la fe tiene que ver con la creencia y con la doctrina, ¿sí? Entonces, tenemos una sociedad cada vez más dura de corazón, ¿sí? Y posiblemente intelectuales y un montón de cosas. En su teoría y en su locura, lo que va a cambiar es el poder de Dios. Pero el 70%, y esto de las personas muchas que se apartan, es que, como usted mismo dice, hay cristianos que no están, personas que como no le predicaron el Evangelio santo, Sí. entran a una iglesia, después salen para la calle y hacen la maldad y dicen, ay, eso que son cristianos. Eso es y eso así. está apartando mucho, igual que muchos burladores, como dicen, Sí. que vienen, oh, yo hago milagros, pero es mentira. Después Mentira. la gente dice, bueno, y este hace milagros y después anda con mujeres que no son de él, Eso o anda es así. tomando, o anda haciendo algo. Entonces, esas personas son burladores, como dicen, y en los últimos tiempos vendrán a hombres amadores del siglo que seguirán según su. Entonces, por eso muchos se apartarán de la fe. Mucho apartado. Porque engañarán a muchos, entonces la persona se siente ya como que ya Dios de verdad hasta duda. Eso es así. ¿Qué pasó con el apóstol Juan? Cuando Juan se sintió preso y que dijo, bueno, yo pensé que me iban a sacar, que él venía a libertad. Pero fue por eso que Jesús le dijo, la señal. Eso es así. No, hay gente que usan eso como excusa para ir a la iglesia. Porque yo he evangelizado, yo me metí a evangelizar casa por casa, hermano. Y me encontré con uno que me dijo, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay un montón de hipócritas. Aquel pastor hizo aquel, el pastor aquel hizo en el barrio. ¿Sabes qué le dije? Pues mire, ¿usted sabe qué? Usted tiene toda la razón. Ya lo desarmé, porque le di la razón. Ahora le voy a decir una cosa. No hay excusa para ir a la iglesia. Y si usted no va a la iglesia y Cristo viene y se muere, se pierde. Y ese argumento no va a servir para salvarlo delante de Dios. Nadie lo va a salvar. Hay que mirar, es Cristo. Porque lo que pasa es que juntamente con el trigo crece la cizaña. Y a la gente no sabe manejar ese asunto, ¿verdad? A veces la gente idealiza la iglesia, ¿verdad? La iglesia es aquello. Nosotros estamos hablando de la iglesia de hecho, ¿verdad? Y nuestra aspiración es que Dios tenga misericordia de nosotros, puede llegar a, aunque sea una tercera parte. Pero la realidad es que bueno, que la vida del Señor y de todo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sí, Señor, que sea. Sí. Que Dios nos ayude. Aleluya. Por eso es que luego de la predicación del cojo de la hermosa, se convierte en 5,000 almas. ¿Por qué? Porque era un vehículo para abrir el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos orar, la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 11 al 12, la Biblia dice que seamos fervientes en el Espíritu, constantes en la oración, ¿sí? Sufridos en tribulación. Entonces, la palabra, ¿cuál fue la primera palabra que dije? Fervientes. La palabra ferviente es la palabra que es algo que está en ebullición, ¿verdad? Nosotros, le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted venga a la casa del Señor, presentemos un culto ferviente al Señor. Saque fuerza de donde no tenga fuerza. Usted no la va para predicar, usted no la va para el pastor, usted la va para Cristo. Y Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros no podemos estar muertos, hermano. Yo predico para que
le voy a decir un secreto, no todos los días yo tengo ganas de predicar, ni todos los días tengo ganas de orar, pero lo tengo que hacer, porque yo dependo de Dios. Entonces, al culto, al Señor se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Ahora usted se mete a una iglesia de esa falsa, que está llena de luces y de humo, y usted ve hasta el diablo contento ahí adentro. Imagínese. así como es. Y está todo el mundo contento y gozoso. Claro que ahí no hay predicación de pecado y de nada. Pero ¿cuántos más nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo? Que Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿sí? Y que debemos tener confianza que, ¿verdad? Que Dios, que estamos ahí luchando, trabajando. Claro que cuesta, pero hay que ser ferviente, ¿verdad? En el espíritu, gloria al nombre del Señor. Y a veces uno sale, ¿verdad? De Estados Unidos, de la comodidad, se va a otros países que hay mucha necesidad. Y usted ve la gente ferviente, hermano, y no tiene los mismos zapatos que usted tiene, no tiene la misma ropa que usted tiene. Quizás van al culto, hermano, quizás sin comida. Y usted los ve ahí alabando a Dios, una cosa tremenda. Es una realidad. En la palabra ferviente, en la palabra ferviente lo dijo Santiago. Dijo, Elías, un hombre como nosotros. Sí. Y oró fervientemente. Oró fervientemente y cayó fuego del cielo. Sí, señor. Sí, señor. La ferviente hace la diferencia, ¿verdad? Y a veces el cuerpo se cansa, ¿sí o no? Y a veces no es un cansancio emocional. Muchas cosas. Pero hay que aprender a desconectarse, a conectarse con el Señor. Porque Dios es real. Él es real. Y si usted alaba a Dios por fe, Dios le da fuerza. Y usted no va a salir como usted llegó al culto. Usted va a salir con nueva fuerza. Todo lo que nosotros, hermano, si usted siembra para el Espíritu, va a cosechar vida. No se va a quedar sin fuerza. Son mentiras del diablo. Ese enemigo quiere hacer creernos que estamos perdiendo el tiempo, que estamos... No, eso es mentira del enemigo. Usted va a salir bendecido de la casa del Señor. Marcos capítulo 16, 20. Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo predicando que en todas partes ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales, Marcos dice la palabra, y estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Verdad? Y un montón de señales, habrá nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Esas señales son para los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Pues entonces para nosotros. Sin duda alguna, en el nombre. Eso lo dice las Escrituras y hay que creerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 14:13 dice, y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia y concedían que se hiciere por las manos de ellos señales y prodigios, ¿verdad? Jesús no ha cambiado, es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Aleluya. El Espíritu Santo no ha cambiado. El Evangelio no ha cambiado, aunque los hombres lo quieren cambiar, pero el Evangelio bíblico sigue siendo el mismo. Aleluya. Y nosotros tenemos que creer al Señor. La otra parte es que la iglesia creía a través de las persecuciones. La iglesia crecía a través de las persecuciones. La Biblia dice que es necesario que por medio de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Aleluya. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Vamos a padecer persecución porque el mundo anda a lo loco. Entonces a ellos les es extraño que usted no camine en ese mismo desenfreno. A ellos no entienden ellos. Y por ese razonamiento de los impíos, vamos a recibir crítica, señalamiento, persecución, ¿verdad? Ellos no entienden por qué nosotros no estamos en la fiesta, por qué no bebemos, por qué no fumamos, por qué no nos metemos droga, por qué no hacemos las del diablo, ¿verdad? Porque hemos entendido que eso es camino al infierno, ¿verdad? Y eso siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber. Eso se va a acabar, hermano, cuando lleguemos al cielo. Y dentro de esas personas también, a veces pensamos que nomás se critican, no, son espíritus. Espíritu, claro. Y no es porque nosotros nos vistamos de frente, es porque saben que nosotros hay somos algo. Lo que, como digo, cuando el Señor venga, si hay un grupo que hace las cosas bien, va a decir, todos podían haber hecho bien. Ellos dicen, mi reino se está acabando por culpa de ellos. Es que lo vemos como que nos están criticando, pero ellos lo que están es a pensar porque saben que también el Señor viene con nosotros y ellos van a
Sí, Señor. No, y a veces el enemigo los usa para desanimarnos en el camino también. Son instrumentos del enemigo, ¿verdad? Son instrumentos para poner tropiezo en el camino y que nosotros nos desanimemos. Aquí tengo una tabla que está mejor. Persecuciones, por medio de persecuciones. Si nosotros vamos a hablar de persecuciones, tengo una tabla por aquí bastante extensa. Gloria a Dios, aleluya. En Hechos, varios eventos, solamente del libro de Hechos, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 24 de Hechos, se menciona persecución. Persecución por medio de los judíos, de los no creyentes en Jerusalén, de Saulo, de los judíos no creyentes en Damasco, de rey Herodes, de los judíos no creyentes en Antioquía, los judíos no creyentes en Antioquía, en Icono y Antioquía, ¿verdad? Los dueños de la muchacha que tienen un espíritu de adivinación, como metieron a Pablo preso por hacer un bien, preso, confinado, por echar fuera un demonio. Entonces, hay algo que es una realidad, pero la realidad es que aún en medio de esa persecución, la iglesia no decrecía, crecía y prevalecía. Porque ese es el testimonio del Espíritu Santo, que la iglesia está fundada ¿sobre qué? Sobre Cristo mismo, ¿sí? No sobre ningún hombre, sino ningún ministerio. Aquí abajo tenemos nombre, ministerio y un montón de cosas, de nombres y concilios. Pero el fundamento de la iglesia es Cristo, es su palabra. Y el mejor testimonio es que aunque venga la persecución, aunque venga la aflicción, la iglesia prevalece, crece y se extendía. ¿Ve? Cuando Cristo es el fundamento. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Otra cosa es que es por medio de la pureza, de la santificación. Hay un relato que Ananías y Zafira subtrayeron del precio y le mintieron al Espíritu Santo. Dice que murieron y expiraron allí en aquel lugar. Entonces, también es que Dios mantiene la pureza de su iglesia. ¿Verdad? Dios mantiene la pureza de su iglesia. Cuando la iglesia agrada a Dios, la iglesia anda en oración, la iglesia anda llena del Espíritu Santo, la iglesia, Dios mismo guarda a la iglesia de esas contaminaciones que a Él no le agradan. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude a vencer hasta el final por su misericordia. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo. El que dice aquí. Gloria a Dios. Hechos 5:41. Aleluya, amén. ¿Qué dice? Aleluya. Sí. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Igualito. ¿Ya o no? Me falta el 42. Ok. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo. Dios mío. Salieron del concilio gozoso de haberse tenido por digno de qué? De afrenta por causa de... Igual a los cristianos de hoy. Igualito. Que Dios nos ayude. ¿Sabes? Ellos estaban contentos. Porque ellos sabían que era un privilegio. Pero cuando usted lee la carta de Corintios y cuando usted lee la carta, surge como una especie de contradicción. Pablo decía que cuando entonces la muerte en su cuerpo actuaba, la vida de Cristo actuaba a la misma vez. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8 que por causa de Cristo somos contados como ovejas que van al matadero, es por causa de Cristo nosotros, ¿sí? La parábola del sembrador, la semilla, cuando vienen por causa de los tropiezos, ¿verdad? Por causa de la persecución y la aflicción, a veces la gente no persevera. Todo esto es señal de que vamos en camino correcto. La persecución, la crítica, la humillación, el menosprecio, toda esa cosa es señal que vamos en el camino correcto. Porque el enemigo no va a invertir tiempo ni esfuerzo en alguien que está perdiendo.
sino el que quiere desviar, desanimar, desalentar a aquel que va caminando en el camino correcto, ¿no? Entonces, fíjense, servir a Cristo hay que entender el evangelio, entender cómo opera el mundo espiritual, ¿verdad? Cómo opera esta paradoja, estas contradicciones, ¿verdad? Acerca de que cuando viene aflicción y viene lucha, es que estamos en el camino correcto, es señal de que estamos en victoria. Y dice que aún así, dice que predicaban, ¿sabe? No se dejaban intimidar, no se desanimaban, no se desalentaran. Cuando venga la prueba, alaba a Dios más duro, hermano. Ora más, dedícate más al Señor. Es la única forma de nosotros poder contrarrestar, hacerle la guerra al enemigo. Es llevarle la contraria. A veces someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es el sometimiento a Dios que va a hacer que el enemigo se rinda y se aparte de nosotros por un tiempo, como hizo con Cristo. Que Cristo fue tentado en el desierto 40 días, ¿sí o no? Se apartó el diablo se apartó, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. El problema es que nosotros estamos viendo al enemigo 24/7 cuando vienen los ángeles. Cuando vencamos en el desierto, vencimos en el lugar de la obediencia. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sí. Ahí viene, ¿verdad? Porque hay momentos de bonanza, ¿sí? Hay momentos de tranquilidad, no todo el tiempo es tormenta. Hay momentos donde el enemigo, mire, sigue, usted sigue alabando a Dios y sigue echando para adelante. Se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó Israel en el desierto? 40 años. ¿El camino de cuánto era? De los 3 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las pruebas tienen fecha de comienzo y tienen fecha de ¿qué? De vencimiento. Pero nosotros podemos tener una estadía más larga conforme a la actitud que presentemos en la prueba. Israel andaba quejándose que querían los ajos y la cebolla de Egipto, querían volver para atrás, que se allá, y vinieron aquí a Moisés para que los mataran en el desierto. ¿Acaso no había tumbas y cementerios ya en Egipto? ¿Ve? Entonces fíjese, cuando nos andamos quejando, pues tu estadía en el desierto va a ser larga y lo que va a producir es muerte espiritual. ¿Sí? Porque no estamos captando el significado, no estamos captando el proceso, no estamos captando lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en el desierto. Entonces, claro que todo depende de nuestra actitud con la que nos presentemos en el momento de las pruebas. Hay que rendirnos en la presencia del Señor. Amén. Santiago 1, 2, 3. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Paciencia. Entonces, yo digo este texto bíblico, ¿verdad? Que es difícil es entenderlo, porque uno como está en prueba, lo menos que le da gozo. Pero la verdad es que el gozo proviene cuando nosotros sabemos que esa circunstancia va a producir un fruto en nuestra vida. Si la pasamos, si resistimos, si nos rendimos a Dios, si permanecemos ahí fiel al Señor. Creo que la respuesta yo sé que soy el de los que más fallo en esa prueba, pero la respuesta creo que está en nuestro nombre cuando dice, y lo metí en el desierto para saber que había su corazón. Que había su corazón. Y entonces, y muchas veces Dios mismo te pasa el desierto para probarte, pero por eso es que está la respuesta de esto. Y lo metí en el desierto para saber que había su corazón. Así debíamos de pensar. El Señor nos puso en el desierto, Él quiere probar que hay en el corazón. Y Señor. Y seguir alabando. El gozo no es producto del sufrimiento, sino por la honra de identificarnos con Cristo, lo que pasó en sus discípulos. La iglesia perseguida era la iglesia más fuerte, más pura y más enfocada en esos días. Hace años atrás estuve predicando en el Perú, una convención de jóvenes, y Perú se divide en la costa, la sierra, y se olvidó el otro sector. Y la costa, sierra y qué sé yo qué más. Y había unos hermanitos que habían viajado, hermano, mire, yo no sé cuántas, más de 24 horas en bus.
Y había un pastor de ellos que testificaron, me testificó, que había un grupo terrorista, no sé si todavía está, se llama el Sendero Luminoso, años 80, por ahí. Y dicen que se metían a las iglesias en la selva. Y un culto, se metieron con armas largas y dijeron: todo el que quiere negar a Cristo, salga de la iglesia, y el que no niega a Cristo, quédese en la iglesia. Y dice que cuando la gente salían afuera para salvar su vida, mataban. Y él me dijo, ¿tú sabes qué me dijo él? Me dijo, fue el momento donde la iglesia en esa zona era más pura. Porque la persecución produce pureza en la vida de la iglesia. Qué terrible, ¿verdad que sí? Y fueron asuntos verídicos, reales. Que Dios nos ayude a ser fiel al Señor. Así sea. Mire, a veces no estamos como las águilas, pero a veces tenemos que aprender a arrastrarnos como la mujer de flujo de sangre. Pero lo importante es avanzar. Así que Dios nos ayude a vencer hasta el